Nuestro texto es la tercera de las visiones de Zacarías. Se trata de la visión de un hombre que sostiene un cordel de medir en la mano. En el versículo 1 de nuestro texto, leemos: «Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir». Zacarías era originalmente un hombre cuyo abuelo había sido sacerdote. Su abuelo, que se llamaba Ido, era sacerdote, pero el padre de Zacarías, Berequías, había muerto antes. Así que Zacarías, su nieto, asumió el oficio de su abuelo y se convirtió en sacerdote. Era sacerdote en calidad de sacerdote, pero también era profeta de Dios durante 2 años, entre el 520 a.C. y el 518 a.C. Así que Zacarías es a la vez profeta y sacerdote. Zacarías nació en Babilonia mientras Israel estaba en medio del cautiverio babilónico de 70 años. Zacarías formó parte del primer grupo de judíos que regresó a su patria. Después de que los judíos fueran liberados de Babilonia, y se le encomendó la bendita tarea de impulsar la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo de Jerusalén. Dios mostró a Zacarías 8 visiones. La primera visión era de un hombre sobre un caballo rojo entre árboles fosilizados, la segunda visión era de 4 cuernos y 4 herreros. Y esta era una visión de la derrota de los enemigos de los judíos que les impedían reconstruir el templo. La tercera visión de hoy trata de un hombre que sostiene un cordel de medir. El nombre de Zacarías significa El Señor recuerda. Dios le concedió la inspiración de una revelación gloriosa en su época y para las generaciones venideras. En particular, el enfoque de la revelación en la visión de Zacarías predice la reconstrucción, el progreso y la finalización del Templo de Jerusalén. Y por extensión, la finalización del Templo de Jerusalén es una prefiguración del futuro reino mesiánico, el movimiento de la Iglesia del Nuevo Testamento. La visión en el pasaje de hoy muestra a Jesús, el fundador de la Iglesia del Nuevo Testamento, viniendo a Zacarías y mostrándole una visión de la reconstrucción, el progreso y la finalización del Templo de Jerusalén del Antiguo Testamento. Jesús había aparecido previamente entre los árboles fosilizados en un caballo rojo, para mostrar a Zacarías las bendiciones de la restauración del Templo de Jerusalén. Y en el pasaje de hoy, Jesús aparece de nuevo como un hombre que sostiene una vara de medir para distinguir el Templo de Jerusalén, completado del resto del mundo, y para mostrar a Israel en una visión las bendiciones que vendrán debido a la presencia del Señor mismo en ese templo. En tercer lugar, Jesús, representado en la visión como un hombre que sostiene una vara de medir, prometió la prosperidad de Jerusalén, que vendría con la finalización del templo, que Jerusalén sería una ciudad sin muros, en medio de la cual habitarán muchos pueblos y ganados, y que Dios mismo haría de Jerusalén una ciudad rodeada de fuego, en medio de la cual Él sería glorificado. En otras palabras, la visión revela la imponente presencia del Señor. En primer lugar, en la visión de Zacarías, uno de los hombres que inspeccionan la ciudad de Jerusalén es Jesús. En la visión de Zacarías, él vio a un hombre inspeccionando la ciudad de Jerusalén. En los versículos 1, 2 del texto de hoy, alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. 2 Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura, y cuánta su longitud. ¿Quién es el hombre del versículo 1 de nuestro texto? Es el mismo hombre que se paró entre los árboles fosilizados del valle sobre el caballo rojo en Zacarías 1:8. Es el mismo místico que se apareció a los Manoa en la tierra de Zora en el libro de los jueces. Los padres de Sansón, los Manoa, preguntaron su nombre al mensajero de Yahvé que se les apareció, y el mensajero de Yahvé les dijo que su nombre era el extranjero, y el mensajero de Yahvé le dijo: ¿por qué preguntas mi nombre? Mi nombre es el extranjero. Jueces 13:18. Este maravilloso es el nombre de Jesús, y el profeta Isaías lo revela en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El profeta Isaías da a Jesús 5 nombres, uno de los cuales es maravilloso, y el profeta Ezequiel también tuvo una visión de un hombre que tenía una vara de medir y un cordón en la mano. Ezequiel 42:3. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel, y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. 3 Me llevó allí, y he aquí un varón, cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Ezequiel vio a un hombre que brillaba como bronce, con una vara de medir en su mano, y dijo que era un hombre que brillaba como bronce. El hombre que brilla como bronce aquí se refiere a Jesús. La razón por la que Jesús se muestra como una persona aquí es para mostrar que Él es el único que es fuerte y poderoso. Así que Ezequiel 43 dice: y vi a un hombre cuyo aspecto era como que brillaba como bronce, de pie en la puerta, teniendo en su mano una vara de medir y una línea de medición. Una línea de medición es una herramienta para medir cosas o espacio. Pero, ¿qué significa que Jesús tenía la línea de medición en su mano? Significa su jurisdicción y gobiernos soberanos. La vara de medir en su mano se refiere al Evangelio, que es la palabra que gobierna la vida del alma y del cuerpo, y a los 66 libros de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesús es el Señor que rige y gobierna todas las cosas por la palabra. Jesús es el que distingue entre creyentes e incrédulos con una línea de medida. Jesús es también el que separa las ovejas de las cabras con una línea de medida y distingue entre los que están en el templo y los que están fuera del templo.
Apocalipsis 19:15, Jesús es descrito de esta manera. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Dios todavía gobierna nuestras almas con una vara de medir, la palabra y el Espíritu Santo. Pero las almas de aquellos que reciben esta regla son liberadas. Para los creyentes en Jesús, hay dos maneras de pensar en las cosas grandes. La manera de ser excelentemente bendecidos aquí en la tierra es creer en Jesús y hacer lo mejor en las cosas del Señor. Si un creyente ama y sirve a Dios puramente, Dios nos traerá bendiciones celestiales con éxito, honor y cosas materiales. Pero si no amamos a Dios, sino que amamos las cosas materiales, el honor, la popularidad y el placer que Dios nos da, Dios nos abandonará. Pero dice que medirá el área de Jerusalén con una línea de medición. En el versículo 2, dice, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura, y cuánta su longitud. ¿Qué significa esto? Primero, nos dice que históricamente, el templo y la ciudad de Jerusalén serán reconstruidos. Esto se hizo para traer consuelo y esperanza al pueblo de Judá que se había desilusionado y frustrado por la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. En segundo lugar, significa la línea fronteriza que separa al pueblo de Dios, los judíos, de los gentiles. Marca el límite entre los gentiles e Israel, el pueblo de Dios. En otras palabras, es una medida de vida que separa y distingue a los creyentes de los incrédulos. En tercer lugar, es un signo de la jurisdicción del Señor sobre la Iglesia en un sentido profético. En Apocalipsis 11, cuando el apóstol Juan vivía exiliado en la isla de Patmos, le dieron una caña como bastón y le dijeron que midiera el templo de Dios, el altar y las personas que adoraban en él. En cualquier caso, esta visión de un hombre con una vara de medir fue una revelación visionaria de la reconstrucción de Jerusalén. La restauración del templo de Dios y la prosperidad y el florecimiento de Jerusalén, dando esperanza en medio de la desesperación. El Señor es también el que mide a la iglesia. Apocalipsis 11:1, 2, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo levántate, y mide el templo de Dios, y el altar. Y a los que adoran en él, 2 el patio que está fuera del templo. Déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos colarán la ciudad santa 42 meses. Esto significa que en medio de la tribulación, el Señor cuenta a los santos que están de pie en la verdadera fe. En otras palabras, Él mide cuántos y quiénes vivirán con Él para siempre por la medida de la palabra. ¿Qué ve Dios para saber si somos personas de fe verdadera? Él ve la fe en el corazón y las palabras de fe. Romanos 10:9, 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe en el corazón da valor a la confesión y la confesión da valor a la fe y la fe controla a la persona. De modo que se dice que la fe no puede elevarse más alto que la confesión. Por tanto, debemos expresar continuamente nuestra fe con palabras, pues Dios escucha y conoce nuestras palabras sinceras. El diablo es el padre de la mentira, y Dios es el veraz. Por lo tanto, los que reciben el Espíritu de Dios deben hablar la verdad. Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El pueblo de Dios debe hablar con Dios en oración, y entonces no serán tentados, sino que serán vencidos. Pero Eva habló con el diablo y finalmente cayó. No es una exageración decir que el destino y el carácter de una persona están determinados por con quién habla. Por lo tanto, los creyentes debemos pasar mucho tiempo en oración, hablando con Dios por encima de todo. Dios acepta a los creyentes que oran como creyentes. Dios escucha nuestras palabras positivas y reconoce nuestra fe. Cada vez que los israelitas se encontraban con dificultades, los que hablaban con palabras de incredulidad, quejándose prefiero morir en este desierto, finalmente morían en el desierto. Pero Josué y Caleb, que hablaban con palabras de fe, no murieron, sino que entraron en Canaán. Por lo tanto, las personas de fe siempre hablan con palabras positivas. Job, un hombre de fe, perdió todas sus posesiones e hijos. Pero su boca no fue tomada por el diablo, sino que habló con palabras positivas. En Job 1:21, él dijo y dijo desnudo, salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dios bendijo a Job con una bendición repentina debido a su confesión positiva. Por lo tanto, que usted pueda ser medido como un hombre de fe ante Dios al hablar siempre positivamente. En segundo lugar, el que tenía la vara de medir, Jesús, prometió la prosperidad de Jerusalén. El que tenía la regla de medir, le dijo al ángel que le dijera a Zacarías que Jerusalén se convertiría en un lugar pacífico, como un pueblo sin murallas, con mucha gente y ganado. En el versículo 4 del texto, dice, y le dijo corre, habla a este joven, diciendo sin muros. Será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado. En medio de ella, el hombre que sostenía la cuerda de medir recibió de Jesús la orden de correr hacia otro ángel, y el muchacho se refiere a Zacarías. Jesús le dice al ángel que corra y le diga al muchacho, Zacarías, que en el futuro, Jerusalén será como una aldea sin muros, una aldea sin puertas. Una aldea completamente abierta, una aldea segura y pacífica, un lugar que nunca será invadido por enemigos. En otras palabras, la nación judía será completamente libre de la opresión de Babilonia.
Esto habla del movimiento de la Iglesia del Nuevo Testamento, donde personas de todas las naciones, tribus y razas se reunirán para adorar sin distinción ni frontera nacionales. Es una profecía del florecimiento de la era de la Iglesia. Jerusalén enumera la Iglesia divina, que profetiza que en el futuro los descendientes de Abraham, que crean en Jesús, se multiplicarán y prosperarán. También es una profecía de los nuevos cielos y la nueva tierra, y del reino de Dios, donde Jesús será rey y gobernará. Hay una cosa que los creyentes deben recordar: las bendiciones abundantes vienen solamente de Dios. En Zacarías 1:17, dice: clama aún, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos. Aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión. Y escogerá todavía a Jerusalén. Las bendiciones abundantes no vienen del hombre, sino de Jehová Dios. Si pongo los asuntos de Dios al final de la lista, pensando en ellos cuando tengo tiempo y ocupándome de ellos cuando puedo permitírmelo, Dios pondrá mis problemas al final de la lista. La gracia y las bendiciones de Dios se dan según lo que uno ha preparado, y uno recibe según su medida. Esta es la ley de cosechar lo que uno ha sembrado y recibir lo que uno ha hecho. Por lo tanto, debemos ser medidos como personas de fe, que son aceptables a Dios. Hay dos categorías en la medida de Dios. Hay dos clases de personas: los que están fuera de los ojos de Dios y los que están en los ojos de Dios. Aquellos que están fuera de los ojos de Dios son empujados fuera del alcance de la medida de Dios. Estas personas son llamadas aquellos que están fuera de la medida, cuando Dios mide los atributos del pecado para extinguirlos con un juicio severo. Los que están fuera de la medida no escaparán a su ira. El poder que ejercían las naciones, que había sido utilizado como vara de la ira de Dios para atormentar a Israel, era una ilusión, era un instrumento temporal. La crueldad con que habían esgrimido todo su odio y venganza, creyéndose grandes, se volvería contra ellos como un juicio mayor. Cuando el pueblo de Dios se aparta de él, bebe la copa del castigo. Pero antes de que pueda terminarla, el Señor se compadece de él y viene a salvarlo. En ese momento, todos los que se regocijaban en la desgracia de Israel se convierten en objeto de la ira del Señor. Todos los que atacan el reino de Dios serán destruidos. Los filisteos fueron las primeras potencias que atacaron el reino de Dios y serán destruidos. Amalek y Canaán también fueron los que lucharon contra el pueblo de Dios, por lo que fueron derrotados. Faraón de Egipto fue destruido porque violó al pueblo de Dios. Asiria fue destruida porque trató de esclavizar al pueblo de Dios. Roma pisoteó las ciudades de Dios y luego las convirtió en saqueo. Todos ellos fueron destruidos como aquellos que trataron de conquistar todo lo que buscaba a Dios. Aquellos que atacan a Dios y atacan al pueblo de Dios no escaparán del juicio en el último día. No solo eso, sino que aquellos a los que se les ha permitido regresar del cautiverio, y todos han regresado. Pero aquellos que se han acostumbrado a la vida civilizada y extrañan la vida de Babilonia, y se niegan a vivir como el pueblo de Dios, serán todos aquellos fuera de la línea de medición. ¿Quién entonces podrá entrar en la línea de medición y ser protegido y guiado por Dios en el reino de Dios, y compartir la gloria de Dios? Aquellos que temen a Dios son los que ofrecen adoración pura a Dios, y son los que se aferran a la palabra y la obedecen. Estas son las personas de fe y obediencia, que viven benditamente en la línea de medida de Dios. Que tú seas una persona así de bendita. En tercer lugar, se dice que Dios mismo es nuestra fortaleza rodeada de fuego. En el versículo 5, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. La ciudad rodeada de fuego se refiere aquí al cuidado sobrenatural de Dios. Es como la columna de nube y la columna de fuego que aparecieron y los protegieron en el Mar Rojo durante el Éxodo, y los caballos de fuego y carros de fuego de Dios rodearon y protegieron a Eliseo cuando el ejército arameo rodeó la ciudad de Dotán, donde vivía Eliseo. Esto se refiere a la historia de Dios enviando ángeles para salvar y proteger a su pueblo. Dios es quien es una ciudad rodeada de fuego, que nos libra del peligro y nos salva del pecado y de la destrucción. Dios es quien nos salva del pecado, nos protege de las crisis y nos libra de la tentación. Además, Dios me ha hecho vivir hasta hoy, se compadece de mí y me bendice. Nuestra felicidad consiste en vivir en la compasión de Dios, y en la protección y la gracia de Dios. Este es el secreto del éxito y la felicidad. Cuando Dios dijo que Él sería glorificado en medio de la ciudad de Jerusalén, rodeado de fuego, estaba diciendo que Él sería Emmanuel, para el pueblo de Israel que vivía en Jerusalén. Esto significa que en la era del Nuevo Testamento, Jesús, el Hijo de Dios, vino en carne para ser nuestra vida, para ser nuestra luz, para ser la gloria de Emmanuel. Jesús sigue tomando la cinta métrica y midiendo nuestras vidas. Él está midiendo nuestra relación con Dios, midiendo nuestras relaciones, midiendo nuestro carácter, para que los individuos, las familias, las iglesias y las naciones que están en la línea de medición de Dios, que están conformes con el corazón del Señor, seguramente serán bendecidos con la prosperidad. Por lo tanto, no debemos vivir una vida que se desvía de la línea de medición de Jesús. El texto de hoy dice que una persona con una cinta métrica medirá la anchura y la longitud de Jerusalén, y esa persona es Jesús. Jesús mide la anchura y la longitud de nuestra fe. Él mide la anchura y la longitud de nuestra fe. Con una cinta métrica en la mano, Jesús nos mide a mí y a ti.
Mide nuestra iglesia coreana. Mide la anchura de nuestras relaciones con los demás, nuestros actos de amor y nuestra evangelización y misión. Y mide la profundidad de nuestra fe. Mide la profundidad de nuestra lealtad, servicio y compromiso con la iglesia. Y Dios nos pesa en una balanza, y en el libro de Daniel, el rey Belsasar, que es pesado y hallado deficiente, tiene un final desafortunado. Un dedo apareció en la pared y escribió las palabras Mene Mene de Helu Bashin, recordándonos que Dios es quien nos pesa, el que tenía el cordel de medir en la mano. El Señor nos habló de la prosperidad de Jerusalén, de que en su prosperidad Jerusalén sería como una ciudad sin murallas, y de que Jerusalén sería gloriosa en medio de la ciudad que Dios mismo rodeó de fuego. Esto es una referencia a la prosperidad de los hijos del reino mesiánico divino en estos últimos días. Se refería a la propagación del Evangelio de la salvación por todo el mundo. Con el Evangelio del Nuevo Testamento, en estos tiempos, cuando el Espíritu Santo obra como una ciudad de fuego, que usted sea parte de este trabajo, de esparcir el Evangelio hasta los confines de la tierra con sus oraciones, recursos y compromiso para transformar el mundo en la Jerusalén del Evangelio.